los proverbios, o el libro de los proverbios. Pero proverbios porque no solamente en el libro de los proverbios hay proverbios. Podríamos indicar que en toda la extensión de las Sagradas Escrituras se encuentran los proverbios. Miren, los proverbios es una forma literaria, es un género literario que lo encuentra uno en cualquier lengua universal, bien sea el hebreo, el latín, el griego, el español, desde luego, y en otras lenguas, especialmente las lenguas romance. Lo que uno puede indicar, así como una pequeña introducción al tema, es que cuando se habla de un proverbio, se debe tener una seguridad que es un consejo. Es una frase muy breve que tiene una enseñanza. Es como, decimos los abogados, es como una sentencia, es una ordenanza, es una guía, es una forma breve de orientar, pues en este caso, al pueblo de Israel, pero también a la iglesia y desde luego a toda la humanidad. Digamos que en el Pentateuco, en esos primeros 5 libros, nosotros siempre encontramos es la ley. Sí. Digamos que en el primer libro encuentra uno todo lo que es la creación, el llamado de Dios a Abraham, después todo lo que ocurrió en Egipto y luego en el Éxodo ya la salida del pueblo de Israel hacia tierra prometida, pero allí están unos libros muy importantes para el pueblo de Israel, que es el libro del Levítico, que es la ley, la que contiene la ley ceremonial, y también está, números, que es todas esas estadísticas que se manejan en el Antiguo Testamento, pero también el Deuteronomio, pero lo que quería decir es que son libros que realmente, están relacionados con la ley. Y veíamos programa pasado hablábamos de los libros históricos, pero ya al llegar a los libros sapiensales, como es el caso de los Salmos, inclusive el libro de Job, y especialmente los Proverbios, entonces lo que indica es, mire cómo son los planes tan perfectos de Dios. Él le da la ley al pueblo y luego empieza a narrar toda una serie de historias, pero posteriormente viene el libro realmente de los Proverbios. Y los Proverbios es esas conclusiones sapiensales, esas conclusiones que nos orientan en breves palabras, muchas veces en una sola frase, lo que debemos nosotros ser para poder tener la sabiduría de Dios, o actuar con sabiduría en Dios, o de igual manera adquirir la sabiduría de Dios. Y todo lo que está en Proverbios y es realmente para que nosotros, como hijos de Dios, conocedores de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, podamos retener todos estos proverbios que nos indican toda una serie de enseñanzas muy breves, pero muy contundentes porque realmente son palabra de Dios. Entonces, el proverbio es muy importante porque nos da discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es poder lograr con nuestra mente diferenciar lo que es verdadero y lo que es falso. Es decir, lo que es bueno, lo que es malo. En otras palabras, las cosas de Dios, los deseos de Dios, las cosas de los hombres y los deseos de los hombres. Así, esta breve introducción para poder entender lo que realmente es el libro de los Proverbios, el contenido de los libros de los Proverbios y el propósito que es adquirir sabiduría. Marcelita. Sí, digamos que los proverbios son como una compilación, una forma en refrán, una forma corta de enseñanza. Leía en algunos de los estudios que decía un estudioso de la palabra que también fue como una estrategia que los sabios de esa época utilizó para enseñar a sus hijos que de pronto ya estaban saliendo del cuidado de ellos y darles como, o sea,
como esa enseñanza para que ellos mantuvieran ese temor reverente a Dios, que fue como una forma, una estrategia que los sabios de ese momento vieron muy acorde para las generaciones de ese momento, de que pudiesen llevarse de una manera muy clara, concisa, corta, esas enseñanzas que en algún momento les habían transmitido a ellos, pero pues que ya estaban saliendo de sus hogares bajo su cuidado. Entonces, eso por un lado. Lo otro, pues también se dice que es una de las fuentes de sabiduría que tiene pues el pueblo de Israel, ¿cierto? Y importante, que a veces, digamos, como que decimos que los proverbios todos se le adjudican a Salomón, y sí hace parte o sea, sí varios de los proverbios los compuso Salomón, pero no solamente, pues fue él. Hay otros sabios, está ahí también, dice que los proverbios de los sabios, que de Agur, de Lemuel también está allí. Y recordemos, quiero traer acá, porque además son como 500 algo proverbios, ¿cierto? Pero en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice lo siguiente: Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Ezraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1000 canciones. Es decir, que él escribió, o sea, compuso 3000, imagínense, 3000 proverbios. Y parte en Eclesiastés también nos deja mencionar que él recogió algunos de los proverbios de los sabios, como lo decía, que están aquí en este libro. Entonces, acá en el libro de Proverbios, que hace parte de la Tacna, ¿cierto? Sí. Que es el libro de los judíos, que aún pues obviamente no creen en el Mesías, en Jesús. Están estos más 550 y algo, no recuerdo la cifra exacta de los proverbios que tenemos acá en este libro. Entonces, ¿qué podemos encontrar de esto? Que es una forma, como lo decía, para ir resumiendo en esta primera parte, de concisa y muy certera de transmitir una enseñanza. Esa sabiduría, ese temor del Señor, que es lo que nos enseña el libro de Proverbios, que del capítulo 1 al capítulo 9 nos dice que habla de la introducción como tal de este libro, ¿cierto? Entonces, allí en el capítulo 1, versículo 7, tenemos que es el versículo clave, que es donde nos menciona que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y podemos encontrar entonces que es como una... O sea, a mí me encanta, a mí por lo menos me encanta leerle proverbios a mis hijos, a nuestros hijos, pero pues, o sea, yo me siento a leer. Soy hijo espiritual de usted. Sí. A mí me fascina leerle porque dice, escucha, hijo mío. Entonces ahí podemos ver cómo esos padres transmitían, o sea, le hablaban a sus hijos de esa época. Escucha, hijo mío. Y les marcan como una advertencia también de lo que ellos se van a encontrar. Sí. Al momento de salir, porque una cosa es cuando están bajo nuestro cuidado, que podemos como ahí arroparlos y como prevenirles, pero otra cosa es cuando ya ellos salen, todo lo que se van a encontrar. Entonces, en este escritor, que me encanta este ministerio, Bait, él decía algo así, como que vemos como esos 3 elementos importantes. El camino, un papá hablándole del camino, cómo en ese camino se va a encontrar con diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Que lo van a mantener o lo van a desviar. Tenemos también como una estructura de como una casa, ¿cierto? Y un corazón. Sí. Entonces más adelante les explico un poquito más, y sí, realmente cuando tú lees estos primeros capítulos, ahí tú te vas dando cuenta cómo ese es un papá que le está hablando al hijo de la advertencia, aún de la mujer adúltera y la mujer sabia. Y vea
como cuando Juan David era chiquitico y él siempre decía señora, ¿no? Sí, señora, le puedo yo contestar a Marcela. Y mira que tú has hecho un esbozo muy amplio, pero muy sucinto y con un propósito muy claro que es el de precisamente la enseñanza, ¿no? El de tomar los proverbios como el fundamento de una enseñanza, bien sea en el hogar con los niños, bueno, también con el esposo, con la esposa, en la comunidad, en la familia. Pero mira que tú dijiste unas cosas, todo, pero hay algo que me llamó la atención y me hace reflexionar demasiado. Es que tú nombraste 3 palabras. Una, entendimiento. ¿Sí? 2, conocimiento, que es lo que queda en la mente. Y 3, sabiduría. Sí. Y es lo que realmente tiene como esencia los proverbios. Porque un proverbio hay que percibirlo, hay que entenderlo. Si no se entiende el proverbio, se puede transmitir la enseñanza mal. Segundo, el conocimiento. Es importante que todos estos proverbios, pues tengamos muchos en nuestra mente, en nuestra memoria, porque son frases breves, pero son de un contenido tremendo, tremendo, como el que enunció de alguna vez Marcelita, ¿no? Mi pueblo, bueno, se perdió por falta de sabiduría, pero tú nombraste, es el texto en donde dice la fuente del conocimiento o de la sabiduría es el temor a Dios. Sí. Y esto es muy importante, amigo, porque de eso se trata, o eso contiene la enseñanza de los proverbios. A veces como que no les ponemos como tanta atención. Y Marcela misma decía, ¿no? Dios le dio todo las cosas a un pueblo y en un momento dado tuvo que darle por medio de Salomón principalmente todos estos proverbios, este libro de proverbios, para que lo tengamos nosotros como un fundamento esencial para llevar una vida tanto recta delante de Dios como delante de nuestro prójimo, como delante también de los que no conocen a Dios. Eso es sabiduría y por eso se indica que siempre el centro, digamos, el fundamento de los proverbios, en su mensaje, está dado en obtener, es muy importante, en obtener, este verbo, obtener sabiduría sobre la disciplina o el conocimiento que Dios nos da. Y es muy importante también tener claro lo que indicaba anteriormente, porque al captar el mensaje del proverbio, al acumularlo en nuestra mente, poderlo entender para enseñarlo, Dios nos da, por medio del Espíritu Santo, el discernimiento. Y entonces entender un proverbio, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, eso es lo que nos da a nosotros precisamente la sabiduría. Y la sabiduría, cuando se tiene en el creyente, es tener esa firmeza y esa seguridad en un Dios verdadero, en un Salvador verdadero, en una esperanza real que vamos a tener cuando Dios nos llame de este mundo, de esta morada terrenal, morimos en Cristo y estaremos en la presencia de Cristo. Y en el juicio, o en los últimos tiempos, estaremos con nuestro cuerpo glorificado. Entonces, eso es lo que realmente nos da toda esa la parte de la sabiduría. Lo más importante, digamos, del propósito del proverbio es que los proverbios nos enseñan a tener sabiduría, a actuar con sabiduría, a ser disciplinados, a actuar con disciplina, a ayudar a otras personas que de pronto no entienden ciertas cosas de Dios, y lo más importante es, digamos, tener esa inteligencia, ser sabios, como lo dice tal vez Filipenses, es tener la mente de Cristo, tener el pensamiento de Cristo. Eso es lo que nos da sabiduría y ese es el fundamento que siempre encontramos a través de todo el libro de Proverbios, desde luego con todos los demás proverbios que hay en las Sagradas Escrituras, que Marcelita ya nos enumeraba una gran cantidad, ¿cierto?
Sí, definitivamente el libro de los Proverbios es un libro espectacular, es un libro muy bueno y recomendado para leer y que obviamente como lo es toda la palabra de Dios aplica a todas las generaciones, pero algo que tiene el libro de los Proverbios es que trata todos los temas están allí en el libro de los Proverbios y lo bueno es que son muy prácticos porque los podemos llevar a la vida diaria, a la vida cotidiana. No es como algo que, uy, no, esto cómo lo entiendo. Sí, o sea, es algo porque trata todos los temas, familia, trabajo, sobre el tema de la amistad, sobre el tema del sexo, del matrimonio, del dinero, de la ira, del perdón, del alcohol, de la diligencia. Allí en los Proverbios habla muchísimo también del trabajo honrado. O sea, es todo el libro de los Proverbios es espectacular porque es un libro que, como lo decía, trata todos los aspectos de la vida cotidiana. Imagínense, fue escrito hace más de 3000 años, ¿cierto? Sí. En su momento, para esa generación de ese momento, ahora igual aplica, o sea, ¿por qué? Porque es lo que vive el hombre en su cotidianidad normal, del desarrollo normal del hombre y de su entorno social. Entonces, es un libro que permite, por supuesto, poder abordar cualquier papá, se puede sentar a leerlo con sus hijos, con sus nietos, con cualquier grupo de personas y lo más importante es que está centrado en esa sabiduría que es la sabiduría de Dios. Sí, es la fuente de toda sabiduría, nuestro Señor, que es obviamente escrito por un hombre, porque pues el rey Salomón pues es el que lo estructura y pues le da como esta escritura, lo lleva, sí, lo compila y pues es el escritor de este libro como tal de los Proverbios, pero sabemos que es una inspiración del Señor que nos lleva a tomar decisiones sabias, que nos lleva a actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido para el hombre. Y me encanta porque, como decía, nos lleva a esa realmente nos pone en el escenario. A mí me encanta esa parte donde dice, y yo qué día se la leían uno de nuestros hijos, de ese padre enseñándole a ese joven, oiga, cuidado con la mujer adúltera, cuidado con la mujer que lo seduce, que lo lleva por acá, que lo lleva por allá, que sí, eso está ahí en Proverbios, la que le dice, ven porque mi esposo se fue o sea, ese pasaje me parece tremendo, pero también cierra el Proverbios con la mujer sabia, ¿no? La mujer, porque ahí en el Proverbios 31 ya pues viene como toda la compilación, la conclusión en el Proverbios 30 y 31. Entonces, realmente es un libro muy apasionante que además tiene varios géneros literarios. Está el poético, está las parábolas breves, hay muchos, digamos, como géneros que están allí. Cierto, cierto, Marcelita, ese es uno de los ejemplos grandes de lo que podríamos indicar la poesía hebrea, muy rica, porque no solamente los que decía Marcelita, sino tiene esos, por ejemplo, los símiles, las metáforas, tiene las alegorías, tiene las representaciones, las tipologías, tiene toda una serie de hipérboles, y eso es lo importante. Y mire, para ir, antes de ir a la pausa, miremos que, como para hacer un breve resumen, Marcelita nos decía que Salomón fue el que escribió pues, la mayoría del libro de los proverbios, de la sabiduría. Pero mire que cuando Salomón, y esto lo sabemos muy bien, él asumió el reinado, lo que le pidió al Señor fue sabiduría. Ajá, ahí está en el libro de Reyes capítulo 3. Eso, gracias. Y resulta que realmente Dios le concedió esa petición. Sí. Y le dio gran sabiduría, porque uno podría decir que estos 31 capítulos del libro de Proverbios, pues bueno, la inteligencia de Salomón, bueno sí, bueno, la fidelidad de Salomón, bueno, él fue rey, pero Marcelita dijo algo muy importante para retener, es que todos
esas palabras, todo ese contenido, todo ese texto de Proverbios, del libro de los Proverbios, son palabras emanadas de la boca de Dios, que las percibió Salomón y las dejó registradas en este hermoso libro de Proverbios que siempre debemos estar examinándolo diariamente, por lo menos uno. Repito las palabras que fueron espectacular de Marcelita: entendimiento, conocimiento y sabiduría, es decir, aplicación. Esto nos lleva a pensar, a reflexionar. Por ejemplo, uno podría pensarse, bueno, pero ¿cuál es realmente, digamos, como la finalidad o el propósito? O si usted quiere mirarlo, cómo podemos transmitir la enseñanza del contenido de los proverbios, las enseñanzas de los proverbios. Y es que mire, cuando tú lees un texto, cualquiera de las Sagradas Escrituras, y si es proverbios, mejor, y si es un salmo, mejor, y si es una profecía, cuánto mejor. Es que nos hace reflexionar, nos hace pensar espiritualmente, no solamente con la razón. La parte espiritual nos hace pensar de un Dios maravilloso, de un Dios grande, grande en amor y en misericordia. Y es un Dios que por medio de los proverbios, que son palabras que salieron de la boca de Él, inspiradas de Él, nos hace pensar cuál es nuestra misión, cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestro fin en la eternidad. Y también lo que nos enseñan los proverbios es precisamente a que podemos sintetizar toda una serie de conocimientos en pocas frases, en pocas palabras. Y en verdad a veces nos falta mucha sabiduría, porque a veces como que hablamos demasiado y no nos damos a entender. O a veces hablamos demasiadas cosas de nosotros mismos y no hablamos de las grandezas de Dios, en este caso el contenido de los proverbios. Entonces tengamos dos aspectos fundamentales del proverbio. Uno es para reflexionar sobre las cosas de Dios y dos, para tener un conocimiento claro de lo que es nuestro papel delante de Dios, delante de nuestros hermanos en la fe, de la iglesia y de la comunidad. Eso es. Pero miramos también, digamos, qué es lo que realmente debemos aprender, o qué nos enseña mejor los proverbios, ¿no? Y entonces podemos decir que los proverbios, como es palabra de Dios, llena de sabiduría, nos llama a que nosotros pensemos siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es decir, que podamos tener una disciplina de siempre estudiar la palabra de Dios para aprender todos los planes de Dios que tiene para la humanidad. Todos los planes de Dios que tiene para su amado pueblo Israel. Pero especialmente para nosotros, creyentes del Evangelio, todas las promesas, los planes y las enseñanzas que Cristo nos enseña por medio de su ministerio, de su palabra, y todo lo que escribieron el Nuevo Testamento, que no es otra cosa que para adquirir entendimiento, adquirir disciplina, adquirir el conocimiento, memorizar, enseñar, o sea, transmitirlo, pero ante todo es ponerlo en práctica. Y cuando tú colocas en todo tu ser el entender, el conocer, el poder transmitirlo, usted lo que está es pensando conforme están los proverbios dados por Dios. En otras palabras, usted aprende a obedecer la voluntad de Dios. Aprende a conocer que Dios es soberano. Aprendemos a conocer que Dios tiene grandes planes para nosotros, que Él nos llamó con un propósito y que ese propósito es identificarnos con Cristo, es decir, de pensamiento, palabra y obra. Es bien importante todo esto, Marcelita. Te escuchamos porque tú haces unos aportes bien interesantes, Marcelita. Sí, tú mencionabas hace un rato algo sobre los profetas, sobre los sacerdotes, ¿cierto? Y pues realmente sí, digamos que el contexto también de escritura de estos proverbios, según pues también los estudiosos nos dicen que
tenemos como 3 aspectos importantes. Uno, que es esa literatura de sabiduría general, ¿sí? O sea, es algo a manera general que también nos trae, y pues todo esto hace parte de todo el Antiguo Testamento. Otro son los principios de la vida dentro de una corte real. Recordemos que pues Salomón era rey, ¿cierto? Y él se relacionó con muchos reyes. Lo leía hace un momento en Primero de Reyes, capítulo 4, dice que los sabios de otros lugares, reyes y todo, iban donde Salomón a consultarle a él. Entonces Salomón se desenvolvió en un ambiente también de corte, de ver cómo era el comportamiento de estas personas. Y 3, la instrucción ofrecida en la relación tierna de un padre y madre con sus hijos. Esto me parece muy bonito porque sí, y yo lo reitero, a mí me encanta leerle los proverbios a los chicos. Bueno, ya con Juan David ya no tanto porque ya está más grandecito, pero ahora con Daniel me ha parecido muy importante, adolescente, leerle porque justamente estos días le he estado leyendo y lo veo que se pone pensativo, porque son temas que son muy del momento. Son temas que van acorde. Y cuando yo le leía de la mujer adúltera, ojo con esto, ojo con aquello, yo lo veía como oye, eso está en la Biblia, como porque por si ellos como que tienen ciertas cosas hacia la Biblia, porque como que no, y la religión, y como que no entiendo esto. Pero cuando tú le lees y tú como padre sabes que hay una cuestión espiritual ahí, porque tú como padre tienes la autoridad para enseñarle, y lo hacía en este momento cuando estaban ahí con estas enseñanzas a sus hijos, pues algo pasa, porque algo les va quedando a ellos. Por eso al principio yo lo decía, según este teólogo, hacía como este estudio de cómo esos padres de la época buscaron una forma también de enseñar esas verdades a esos hijos que se estaban ya yendo de su hogar, para que les quedara esa sabiduría del Señor, porque todo nos lleva ¿a qué? A una relación correcta con el Padre, con nuestro Señor, porque esa es la diferencia de los proverbios que están acá en la Biblia a los proverbios, porque proverbios hay muchos, ¿cierto? Sí, claro. Proverbios hay muchos, y puede que a usted le llegue de un compañero de trabajo justo una cita, un refrán, una frase de un proverbios por allá del hinduismo, de todos estos maestros que han existido en la historia, ¿cierto? Mao Zedong, que también tenía dichos. Pero acá estos proverbios, pues la diferencia es que es la sabiduría, la fuente es Dios, es que te lleva a esa relación correcta con Dios. Y cuando tú lees los primeros versículos de Proverbios, el capítulo 1, versículo 6 dice: al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Dice el 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Y el capítulo 4, versículo 1 dice: hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. ¿Ahí a quién se está refiriendo? Al rey David y a Betsabé, y él está hablando ahí a su hijo Roboam. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. O sea, hermosísimo todo esto, ¿no? Porque ahí, ¿y quién fue David? Un hombre que mantuvo una relación correcta con Dios. Sí. Bien interesante, Marcelita, lo que tú nos has compartido en la primera parte de esta intervención. Y sí, claro, la sabiduría con fundamento en proverbios existen, digamos, en la cultura griega. Todo lo que es el pensamiento de los griegos, incluso desde los presocráticos antes de la era cristiana, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Protágoras, pero ya después, en lo que fue el pensamiento de Sócrates, de Platón y Aristóteles y otros, realmente la cantidad de proverbios que hay
pero como su merced bien lo dijo, amor es el conocimiento humano, el conocimiento de la ética, de la moral, de la política, de la economía, de las naciones, de los conflictos, de las guerras, de todo. Marcelita también hacía referencia al conocimiento oriental. Y mire que el conocimiento realmente de los griegos es muy distinto al conocimiento de los orientales, a esperar, especialmente, por ejemplo, el caso del hinduismo, como el brahmanismo, de los Hare Krishnas, la parte de lo que es el budismo, el zoroastrismo. Entonces, ellos también tienen toda una serie de, digamos, de proverbios que son para la sabiduría de la cultura de esos pueblos, Sí. especialmente en la China. Por eso a veces en el argot popular, cuando uno está hablando con alguien, dice uno como dice el proverbio o el dicho chino. Es porque ellos también tienen toda una cultura, pero ellos tienen todo es relacionado con la parte de la sabiduría humana, que ellos también indican, especialmente los griegos y la filosofía moderna, en que el conocimiento, digamos, de una ciencia es una cosa y la sabiduría de esa misma ciencia es distinto. Ellos dicen, el conocimiento puede ser un médico titulado, con doctorado, con todas las cosas, pero si él no sabe aplicar ese conocimiento en una operación, en una intervención, en un diagnóstico, pues realmente tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Entonces eso es, y lo que recalcaba Marcela es muy importante porque estudiar los proverbios y examinar cada uno de esos contextos es realmente lograr la sabiduría de Dios. Y aquí era lo que ella nos decía, es diferenciarlo de la sabiduría de los hombres. De igual manera, uno podría indicar que toda esa sabiduría que realmente recibió el rey Salomón, pues fue, digamos, una bendición, un gran privilegio que Dios le dio a Salomón. Y digamos que así como a medida de una conclusión, Marcelita estaba leyendo los textos, ella es muy acuciosa, ella busca rápido esos textos en la Biblia. Yo me demoro siempre un poquito, pero acá yo hice como un resumen general de lo que son, digamos, como lo más importante de entender un proverbio. Por ejemplo, el proverbio que dice que el que mucho habla, pues mucho yerra, ¿no? Sí. Es una, y otro dice que el sabio aprende a callar. Y eso es tremendo. Dice que la lengua del justo es como plata pura. Imagínense, ese proverbio tan bonito. Dice que los pensamientos de los perversos no se deben tener en cuenta. Y es tremendo. Dice que los labios del justo ayudan a mucha gente. Y son unas enseñanzas tremendas. Y dice también que los insensatos mueren por su torpeza. Tremendo esto, ¿no? El insensato muere por su torpeza. Y dice también que la bendición del Señor a través de la sabiduría que está en los proverbios, pues es hacer hombres sabios, hombres probos, hombres idóneos y hombres humillados delante de Dios. Marcelita. Sí, bueno, entonces me faltó complementar lo que había dicho hace un rato, lo que tú decías de los profetas. Entonces, una de las cosas que nos enseñan es que el sacerdote dio la ley, ¿cierto? El sacerdote fue el que Dios usó, lo hizo con Moisés, para dar la ley. El profeta dio una palabra del Señor y el sabio daba un consejo sabio. ¿Sí? Entonces, para que se queden con esas tres cositas. Bueno, pero ¿qué pasa con los proverbios? Solamente es la sabiduría del Señor, lo práctico, además que a veces no es como tan fácil de entender. Si una persona no la tiene como muy clara en su relación con Dios, pues va a leerlo ahí de las carreras. Sí, esto lo voy a aplicar y puede que haya gente que lo haga y lo tome como un libro más, como seguramente muchos lo hacen y seguramente hay gente que solamente lee proverbios porque le parece chévere, por lo que tú decías,
días porque hay una expresión que de pronto con la que me familiarizo y entonces y lo tiene como un amuleto, lo tiene como si fuese algo pues ahí, y eso no funciona así. Es importantísimo leerlo, obviamente en orden, juicioso, meditar. Mire que hasta hay 31 capítulos, hasta en eso el Señor permitió que fuese como esa sabiduría también, para que se lea un capítulo todos los días y cada mes repetirlo y poder meditar y profundizar en esto y hacerlo en el espíritu. Pero algo súper importante que podemos ver es que acá en los proverbios también podemos encontrar el carácter de Dios. Y si leemos el capítulo 28, versículo 13, vemos el carácter de Dios misericordioso. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Otro es, Dios es omnisciente, capítulo 5, versículo 21. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Dios proveedor, tenemos el capítulo 3, versículo 6, nos dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El 16, 3 y 9 también nos habla de Dios como proveedor y bueno, hay varios, pero por tiempo no los podemos leer todos y dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El 9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces, para que nos demos cuenta cómo allí el escritor de estos proverbios habla de nuestro Señor, de Dios, del carácter de Dios. Dios es sabio. Capítulo 3, versículo 19, nos dice... Capítulo 3, versículo 19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Yo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, es un lenguaje muy claro, muy conciso. Capítulo 15, 11 también nos habla sobre la sabiduría de Dios. Capítulo 15, versículo 11, dice... Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Eso por un lado en cuanto al carácter de Dios. Pero también podemos ver a Cristo en Proverbios, ¿cierto? Sí. Porque es que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Desde el primer capítulo de Génesis nos habla de Él. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Y es que realmente allí en el capítulo 8 podemos también darnos cuenta cómo allí está reflejado. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría, la palabra de Dios encarnada, sí. Su actuar. Allí está el capítulo 8, según esta Biblia dice el título, llamado de la sabiduría. Entonces, con calma usted lo puede leer luego, pero allí en todo el Proverbios, y esa es la gran diferencia, también una de las grandes diferencias que podríamos decir que es el libro de Proverbios de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, a los proverbios humanistas que mencionábamos de estas culturas orientales. Sí, qué bueno, Marcelita, se nos ha pasado el tiempo, yo te había hecho aquí como un resumen por cada versículo, pero solamente voy a enumerar unos 4 o 5. Miren, el versículo, o capítulo 1 mejor, de Proverbios, tiene un centro de enseñanza, es que definitivamente el niño se educa es en el seno del hogar, no en ninguna otra parte. El Proverbio 2, en el capítulo 2, porque es por capítulo, se habla de que definitivamente toda sabiduría de Dios nace es en el temor de Dios. Y el temor, entendámoslo por esa reverencia, por ese reconocimiento de que solamente Él es verdadero, Dios es verdadero, ser que nos da una vida eterna. En el Proverbios, por ejemplo, el 3, mire, nos exhorta a la obediencia. Nosotros somos desobedientes mucho. Y este proverbio nos exhorta a la obediencia. En el capítulo 4 nos lleva a entender realmente que definitivamente el ser
humano. El Hijo de Dios tiene que actuar con sabiduría. Y lo que dijo Marcelita con relación a la educación y lo que es la pureza sexual. Aquí en este capítulo 4 nos indica que definitivamente la impureza sexual tiene unos, efectos tremendos, unas consecuencias tremendas, ¿no? Por allá donde dice que los labios de la adúltera son más dulces que la miel. Entonces es donde uno debe tener conocimiento. Pero voy a dejar ahí porque Marcelita también tiene que hacer su conclusión. Adelante. Sí, bueno, la conclusión me parece magnífica también mencionar estos versículos para que ustedes los guarden allí también, que es cómo Cristo es la sabiduría encarnada. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, esto, si usted no cree en Jesucristo y si usted no obedece todo lo que el Señor nos transmite en su palabra, pues va a ser una lectura más. Así que léanlo, pongámoslo por práctica, leámoslo a nuestros hijos, a los nietos, a las personas que usted pueda. Léalo, escudriñalo y pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento y le dé sabiduría para entenderlo y asimismo poder transmitírselo y que usted sea una persona practicante también a la hora de enseñar, porque si usted hace todo lo contrario a lo que dice ahí, pues en la Biblia, el Proverbios, pues ahí sí como que pues va a perder toda autoridad cuando lo esté enseñando. Bien, gracias Marcelita. No tengamos por bolsillo roto que toda la sabiduría que está en las Sagradas Escrituras es salida de la boca de Dios, revelada a los hombres. Y por eso que toda fuente principal de la sabiduría es el temor a Dios, entendiendo que el temor a Dios es esa reverencia y esa gloria que tenemos que darle a Él, única y exclusivamente a Él. Reitero, gracias Marcelita por su compañía. En el control máster Lorena, les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte, agradeciendo a quienes estuvieron conectados en WhatsApp o los mensajes en WhatsApp, de igual manera en YouTube y en Facebook. Bendiciones para todos. Bendiciones.